Ya entró la profe Olga. Ya entró la profe Olga. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Ok. Bueno, yo espero que la persona que está moderando dé inicio, ¿cierto? Sí, profe, Miguel va a empezar. regálanos
regalan los 2 minuticos. Está viendo que se conecten todas las personas y ya iniciamos, ¿vale? Regalan los 2 minuticos. Ok. Buena tarde para todos y todas. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Ok, Buenas gracias. tardes. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Damos la bienvenida a todos los asistentes a este encuentro virtual de reflexión en torno a la educación en estos momentos, pues un poco de incertidumbre, de confinamiento en estos tiempos de pandemia, donde hay que aprender y desaprender pues un montón de cosas y en los diferentes aspectos de nuestro ser. Hemos invitado para este diálogo a la doctora Olga Lucía Castiblanco, licenciada en Física de la Universidad Distrital, magíster en docencia de la física de la Universidad Pedagógica Nacional y doctora en educación para la ciencia de la Universidad Estatal Paulista, quien se destaca por sus investigaciones y estudios en enseñanza y didáctica de la física, así como también la dimensión sociocultural de la ciencia. Actualmente se desempeña como docente de la Universidad Distrital y lidera el grupo de investigación GEAF. Con ella el doctor Miguel González, filósofo y doctor en conocimiento y cultura en América Latina del IPECAL de México, destacado en estudios y reflexiones relacionados con la educación, la diversidad y los lenguajes, que lo ha llevado a publicar sus libros Tiempos intoxicados en sociedades agendadas, Aprender a vivir juntos, Lenguajes para pensar diversidades e inclusiones, entre otros. Actualmente se desempeña como docente de la Universidad de Manizales y docente de la Universidad Católica de Pereira. Esperamos que para todos sea un diálogo dinámico. Al finalizar las intervenciones de nuestros invitados principales, nuestro moderador dará la palabra pues al resto de asistentes para que hagan también sus aportes y al finalizar se va a hacer pues una serie de preguntas que pueden formularse a través del chat. Les pedimos por favor que para efectos de la fluidez del encuentro apaguemos los micrófonos y solo los habilitemos en el momento en que vaya a haber una intervención. Bueno, ya para iniciar entonces dejamos la pregunta sobre la cual abrimos la discusión, que es cuáles son las reflexiones que deja este momento histórico y cuáles serían las perspectivas en cuanto a la relación educación-aprendizaje en tiempos de pandemia. Bienvenidos y doy la palabra pues a ustedes, la doctora Olga y el doctor Miguel. Ok, muchas gracias. Entonces, no sé si empiezo. Sí, profe, adelante. Ok, voy a compartir mi pantalla. Bueno, primero que todo, buenas noches a todos y todas. Y muchas gracias por esta invitación, porque siempre es un honor tener la oportunidad de tocar los pensamientos de las personas. Eso es algo muy emocionante y sobre todo si esas personas son maestros. Muchas gracias por esta oportunidad. Yo preparé rápidamente una presentación cortita como para organizar un poquito las ideas. Entonces voy a compartir pantalla para poder
Espero no hablar más de 15 minutos. ¿Están viéndose? Sí, ahí Sí, estamos profe. viendo perfectamente. Sí, Sí. profe. Ok, entonces, espérate, cerramos esto. Ahí. Sobre las reflexiones en educación en tiempos de pandemia, yo me hago una gran pregunta, o sea, me inquieta mucho pensar que en este momento estamos obligados a reflexionar, ¿no? La vida nos puso a pensar, pero es algo que debemos hacer siempre y que los maestros pues siempre estamos abocados a ello. Los resultados de investigación y la experiencia, la sociedad, la vida misma en los últimos años ha venido exigiendo un cambio de paradigma en la educación, ¿cierto? Y ese cambio de paradigma se puede resumir en que se necesitan nuevos roles del docente, nuevos roles del estudiante y nuevos sentidos del conocimiento en la escuela. Entonces, por supuesto que cuando uno dice hay que cambiar de paradigma, lo digo humildemente desde los últimos años en las charlas en que suelo dar, en las clases, cuando uno habla de estas cosas, es necesario cambiar. Y ya no aguanta más la sociedad, el sistema educativo como lo tenemos, ya las clases no pueden seguir siendo tradicionales, el maestro tiene que reinventarse, la escuela tiene que reinventarse. Entonces casi siempre sale alguien que dice, pero los niños son pobres, pero el país es subdesarrollado, pero tenemos 50 niños en el salón, pero el ICFES, pero política, pero. Entonces, pues claro, es claro que no depende de nosotros. Nosotros los maestros solitos no podemos cambiar el mundo entero de una sola vez por todas, ¿no? Están las políticas educativas, las convicciones sociales que tiene la gente, ¿no? Sobre el sentido de la educación, las condiciones de vida de las personas, la formación académica de los profesores y sus condiciones económicas, las lógicas de las instituciones educativas. Por supuesto que todo eso implica, pero entonces si nos paramos ahí, es desesperanzador y paralizante, porque entonces esperemos a que todo eso cambie para que yo pueda algún día hacer algo. Por eso yo los invito a que no hablemos de eso, hablemos de lo que depende directamente de nosotros. Cada uno de nosotros como docentes, pues tenemos una vida entera. Le dedicamos nuestra vida a la educación, a los alumnos, a la sociedad. Entonces, pues hablemos de lo que podemos hacer. Estas son algunas de las conclusiones que yo he venido sacando, que no son que me las inventé de la nada, sino que son síntesis de muchas investigaciones de mucha gente en el mundo entero, ¿no? Hoy se pregunta si el docente debe dedicarse a transmitir conocimiento o a educar para pensar el conocimiento. Y claro que casi todo el mundo hoy dice, no, ya no hay que transmitir más conocimiento, ya no. Pero lo que se hace en las escuelas es eso mismo, ¿no? ¿El docente debe instalar verdades o debe enseñar a dudar? Entonces, claro, todo el mundo pues, dice, no, el docente tiene que enseñar el pensamiento crítico, la reflexión, etc. Pero pues lo que uno ve en las escuelas tradicionalmente y cotidianamente es que se sigue enseñando a aprenderse verdades absolutas. Y el docente debe priorizar al estudiante o al conocimiento. Entonces, no, en todas partes, inclusive en los proyectos educativos de los colegios, el PI está centrado en el ser humano, ¿no? En la formación integral del ser humano y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero, ¿qué evaluamos? El conocimiento. Que el docente se debe centrar en sus intereses o en los de los estudiantes. No, por supuesto, hay que centrarse en los intereses de los estudiantes. Es lo que la investigación además ha mostrado. Pero ¿cómo? Claro, entonces, frente a todos estos desafíos que hay actualmente, independiente de pandemia, esos desafíos vienen poniéndose desde hace varios años, ¿no? Y hay mucha gente que ya tiene conciencia clara de ello. Ahora, ¿cómo arrancamos por ahí para cambiar? Dejando de un lado pues todo lo demás que ya mencionamos antes que es paralizante. Frente al estudiante, el estudiante debe ir a la escuela
a enfrentar desafíos o a aprenderse las soluciones ya hechas para problemas ya hechos? No, por supuesto que debe entrenarse para afrontar desafíos, como por ejemplo, cómo vivir en una pandemia o como por ejemplo, cómo ayudar para que no aparezcan pandemias. ¿El estudiante debe prepararse para un mundo cambiante o para entrenarse para un patrón de comportamiento? No, por supuesto que debe entrenarse para un mundo cambiante y especialmente en este momento está bastante cambiante. Nuestros estudiantes están preparados para asumir ese cambio desde lo psicológico, desde lo emocional, desde lo político, desde lo económico, desde lo existencial. El estudiante debe aprender solo o debe aprender con los demás. Entonces, no, por supuesto que debe aprender con los demás, ¿no? Las evaluaciones siguen siendo individuales y tal. Debe contribuir conocimiento para aprobar las pruebas de estado. Contribuir no, es construir conocimiento para aprobar las pruebas de estado o para contribuir a la sociedad en la solución de problemas. Entonces, pues, hoy todo el mundo grita en la academia que se necesita nuevas sociedades y esas sociedades deben estar conformadas por estudiantes que tengan la capacidad de afrontar y con respuestas a los problemas de la humanidad, ¿no? Calentamiento global, la destrucción del mundo, las pandemias, etc. Bueno, el cambio de paradigma obviamente sería asumir todo lo que acabo de decir, ¿cierto? Pero solemos creer que son otros los que deben cambiar de paradigma para que yo pueda cambiar. Hoy nos vemos enfrentados, siempre decimos eso, ¿no? No estoy juzgando a cada uno de ustedes, ¿no? Es casi como que una realidad colectiva, un imaginario colectivo, ¿no? Y curiosamente esta situación en el mundo nos puso a cambiar, sí, o cambia, es que no hay otro chance, o se muere, ¿cierto? Y entonces impone nuevas lógicas y nos dimos cuenta que sí podemos pensar distinto, que sí podemos hacer distinto, que sí podemos sentir distinto, que sí podemos ser otras personas. Y entonces empezamos a hacer hoy en día, por obligación, cosas que nunca antes pensamos que iríamos a hacer, como por ejemplo estar aquí en esta charla. Y muchas otras cosas. Si cada uno de ustedes tuviera la oportunidad de contar anécdotas sobre lo que en estos días ha tenido que hacer, que jamás se imaginó que se pondría a hacer, es increíble, da para escribir libros. Entonces uno se dice, o sea que sí se puede, ¿cierto? O sea que sí podemos cambiar nuestras lógicas desde lo personal. Entonces, pues, yo diría que la principal reflexión que nos deja este momento, pues bueno, son muchas, ¿no? Pero es una gran oportunidad para hacer realidad el cambio al que siempre le tenemos miedo, que es cambiar de forma de pensar y cambiar de forma de ser. Entonces, el profesor es algo que siempre defiendo. El profesor no cambia su didáctica porque cambie las herramientas. No es mejor profesor porque tenga un computador más o una tablet más. No es mejor profesor porque haga más experimentos o menos experimentos. El profesor es mejor profesor porque es más consciente de su función y en consecuencia hará cosas que nunca se imaginaba. En la medida que va tomando real conciencia de su función en la sociedad, aún con todos los impedimentos políticos, económicos, filosóficos, sociales, etcétera, podrá cambiar. Entonces, yo lo que quiero invitar, y con esto ya voy terminando, es a que hagamos que cada encuentro con nuestros estudiantes verdaderamente valga la pena. O sea, si eso lo adoptamos como filosofía de vida, es un gran cambio, es un paso al frente enorme. O sea, si yo tomo conciencia como maestro y como estudiante, que una clase es irrepetible, que ese tiempo no vuelve más y que esa oportunidad de tocar las ideas, los pensamientos de las personas para transformarlas no se va a volver a dar, entonces yo hago mi mejor esfuerzo para que ese momento realmente valga la pena. Es tiempo de crear esta
esta tragedia mundial que está ocurriendo, nos lleva a tomar conciencia de que sí podemos crear, que podemos ser flexibles en nuestro pensamiento, que podemos adaptarnos a nuevas circunstancias, que podemos cambiar de opinión. ¿Por qué no cambiar de opinión sobre muchas cosas en la vida? ¿Por qué no darnos esa oportunidad de pensar distinto, de hacer distinto, de ser distinto, de ponernos nuevos horizontes? Eduquemos para que los jóvenes realmente instalen, de hecho, una cultura anticorrupción. Es decir, está bien, tenemos que ser críticos frente a nuestros gobiernos que son corruptos, que no han sabido manejar en general en el mundo. Eso ya es una verdad, pues que grita, ¿no? Los políticos no han sabido cómo manejar esto porque priorizan el dinero por encima de la vida. O sea, perdieron toda noción de respeto a la vida. Perdieron toda noción de ética, de moral. Y nosotros elegimos en la mayoría del mundo a esas personas. Y entonces, bueno, está bien criticar, está bien sentar posición frente a eso, está bien, pero eso no nos va a resolver el problema. El problema lo vamos a resolver cuando cada uno de nosotros en nuestro entorno eduquemos para que de hecho se quiebren esos modos de ser. Cero tolerancia con la corrupción, ¿cierto? 100% de exigencia con la igualdad de condiciones. Da mucho dolor como maestros ver la cantidad de injusticias que están ocurriendo en este momento en el mundo, pero que son el resultado de un acumulado de injusticias, muchas en el mundo, frente a las cuales a veces simplemente nos tapamos los ojos o los oídos, o decimos, pues no tenemos nada que hacer allá. Y yo creo que sí tenemos que hacer en todas las injusticias del mundo, y es educar nuevos líderes, nuevas personas que piensen distinto, que no toleren la injusticia social y que respeten la vida por encima de cualquier cosa. Entonces así la humanidad habremos aportado nuestro grano de arena o granote para que la humanidad esté cada vez más preparada para las próximas pandemias, o inclusive no aparezcan más pandemias, ¿cierto? También la humanidad tendrá que evitar el colapso del planeta, pero eso solo es posible si las personas cambian. También quisiera invitar a que nuestras palabras y acciones inspiren a todos los que nos rodean, tanto como estudiantes o como docentes. Si cada uno de nosotros en nuestras casas, en nuestras aulas, con nuestros amigos, con nuestros conocidos, con nuestros colegas, vamos aumentando nuestra capacidad de tolerancia para el debate, para la reflexión sobre los distintos temas de la vida, pues seguramente creamos una sociedad distinta. Tenemos que valorar la palabra. Y entonces, ¿de qué hablamos? ¿Por qué hablamos de eso? ¿Con quién hablamos? Es muy importante enseñarle a nuestros jóvenes a no hablar cualquier cosa de cualquier manera con cualquier persona, porque estamos desaprovechando la oportunidad de tejer sociedad. Tenemos que aprender a actuar sin miedo, con convicciones, con crítica, con reflexión, pero sobre todo siendo proactivos, porque no ganamos nada con deprimirnos, con refunfuñar sobre este y el otro. Pues sí, digamos que hacemos una especie de catarsis, pero si queremos realmente aportar al mundo, hay que actuar, y hay que actuar sin miedo. Hay que enseñarle a la gente a no tener miedo. ¿Cómo aprende la gente a no tener miedo? Cuando tiene mucho conocimiento, cuando tiene muchos argumentos, cuando tiene muchas razones para pensar distinto. Entonces, pues yo diría que todo va a cambiar porque necesitamos un gran cambio en la humanidad, necesitamos un cambio de paradigma, un quiebre de paradigma, que tuvimos que esperar que llegara una pandemia para que nos hiciera ver esa necesidad, pero que desde la academia pues se ha venido gritando desde hace años, ¿cierto? Pero hoy en día es voz populi, se necesita un cambio de paradigma social, político, educativo, etc. Pero eso va a ocurrir cuando todos y cada uno cambiemos.
especialmente cuando cada uno cambiemos y si ese cada uno es un maestro que tiene real conciencia de que es un motor, literalmente, un motor de transformación social. Entonces, cada una de sus acciones, de sus miradas, de sus palabras, de sus materiales, tendrá un gran sentido y es aportarle a sus pupilos y a la gente que los rodea perspectivas, nuevos argumentos. Bien, yo dejaría hasta ahí. Gracias. Buenas noches. ¿Hoy he escuchado a alguien que me haga una breve... Danilo, ¿me escucha? Ah, bueno, la profe me escucha. Hola, profe, sí, señor. Acá lo estamos escuchando. Gracias, Dani. Primero agradecer a los organizadores del evento que por muchas razones nos hemos encontrado en otros lugares y nos hemos desafiado que este tipo de cosas sucedan. Yo quiero dar mi voz de agradecimiento al grupo, a Diana, a ti, Danilo, y a todos los que están atrás de este proceso que no es fácil de organizar ni de conjuntarlo. Y debo ser sincero que a veces a uno, la profesora la profesora Olga hablaba de tener muchas ideas y a veces es que a uno las ideas les llegan casi que a destiempo, no les llegan. Entonces, si ustedes no hacen este evento, yo no logro hacer otro con Horizontes Humanos después de ver esto que era posible. No sé, uno a veces se duerme. Entonces, quiero rescatar eso de ustedes, Diana y Danilo y los demás que están en el proceso que hayan provocado otras posibilidades distintas. Quiero saludar a algunos que he visto en la pantalla. Yo quiero saludar a Lady Carolina, quiero saludar a Michael, a Carlos Hermida, además de los que ya saludé, bueno, Sharon, la veo por ahí. Bueno, saludar cada una de las personas que conozco y otras que a lo mejor conocemos, pero no están aquí plenamente identificados y a los que no, pues ya nos estamos encontrando. Saludarlos y festejar que podamos festejar la palabra aquí entre nos y con nosotros. Rescato de la profesora Olga, no porque me hayan puesto Olga, no porque me hayan puesto de relator de lo que tú dijiste, sino porque me llamó la atención. Porque el grupo también a veces sabe poner tareas. Entonces, eh, este cambio de paradigma que tú sugieres, este cambio de paradigma como de la adentro hacia la afuera, una protesta que tú tienes inteligentemente tejida ahí, esto de los nuevos roles, de los nuevos sentidos en el ejercicio educativo, me auno a la necesidad de respetar la vida, cualquier vida sea, y a no tener miedo a ser un poco atrevidos. Y bueno, parte de lo que está ocurriendo es lo que estamos viendo hoy. Yo hice unas notas de cuaderno. Me voy a poner gafas. Uno después de los 50 no ve ni la pantalla completa con gafas. Ahora sí. Entonces, yo quiero hablar a dónde van nuestras prisas. Yo creo que yo tendría unos 15 años. 15 años. Tal vez un año menos. Cuando llegó a mi casa un periódico, El Espectador, que mi padre siempre lo lleva porque él sigue existiendo, llevó el periódico El Espectador y yo he levantado el periódico El Espectador porque me gustaba mucho leer el magazine, porque era un magazine que traía entrevistas de literatos, de pintores, de escritores del mundo. Le mostraban a uno el mundo de otra manera. En una esquina de no sé qué página titulaba el documentico "No corras tanto, amigo". 2 párrafos. Está hablando del año 80. 2 párrafos. El señor decía en los 2 párrafos, año 80, decía que dejáramos de correr tanto, que dejáramos las prisas,
que porque se estaban descarrilando trenes, se estaban accidentando la gente sobre las vías, se estaba haciendo muy insufrible la vida. A mí me llamó mucho la atención, porque yo vivía en una vereda, a unos 40 minutos de una población, donde nuestra vida era supremamente lenta, era muy tranquila, los días eran como muy extensos y a la vez muy vivibles, y yo no entendía bien qué era lo que él nos estaba queriendo decir con eso de la velocidad. Y cuando veo el título de la propuesta que nos extienden ustedes dos ahí mismo, me acuerdo del texto. Digo, claro, es que venimos muy apresurados, venimos en una sociedad con alta presura, con alta necesidad de correr, y en esas altas necesidades de movilizarse, pues cualquier alto en el camino nos pone muy preocupados. A veces, voy a decir barbaridades, no es que nos estén preocupando tanto los muertos, sino que la vida no esté fluyendo como estaba fluyendo. Nos están preocupando otras cosas, a veces ni la vida misma, en torno a lo que nosotros estamos viendo por velocidad. Hölderlin, un poeta español, ojo la época en que vivió, 1770-1843, guerras las que quisieran. Napoleón hizo todas las guerras que tenía que hacer adentro y afuera, pero todas las guerras de Europa, matanzas todas las que quisieran. Es una de las épocas más difíciles de la humanidad. La humanidad nunca ha tenido épocas fáciles. Yo creo que la época más fácil de la humanidad, me disculparán, es esta. Esta es la época más tonta de la humanidad, la época más sencilla que nosotros tenemos, donde lo tenemos todo. En 1770-1843, un genio como Hölderlin, para trasladarse de Berlín a Madrid, podía demorarse 15 días. Y para venir a América, 3 meses. Nosotros eso lo hacemos en 5 o 6 horas y nos parece demasiado tiempo, 8 horas nos parece demasiado tiempo y demasiado difícil. Entre los muchos poemas, Hölderlin tiene una expresión que es muy famosa, se usa mucho en filosofía, en literatura, algunos de aquí la deben conocer, y dice: allí donde crece el peligro, crece también la salvación. Y él pone varios ejemplos y encontramos varios ejemplos, es decir, donde está el peligro, donde florece y reina el gran peligro, la gran amenaza para la humanidad, ahí está también el lugar de la salvación. Algo así como el mismo veneno de la serpiente es el que te salva, es lo que nos quería decir Hölderlin. Puede ser un momento, no un momento decidido por nosotros. Casi nosotros los humanos nunca hemos podido decidir, hemos decidido algunas guerritas por ahí, algunas matanzas, pero grandes cambios ambientales nunca los hemos podido decir. A veces los hemos podido agilizar, pero nosotros nunca podemos tomar la decisión que desaparecieran los dinosaurios u otras especies. Es decir, siempre nos han llegado fenómenos naturales o muchos fenómenos que nos han puesto muy difíciles. Y frente a esas dificultades, como dice Hölderlin, siempre salimos, porque enfermedades y pestes entre el siglo XVI, siglo XVI, XVII y XVIII eran una cosa espantosa. Sin embargo, él insistía que allí en el medio del fango, como dicen los hindúes, en el medio de las dificultades, es que florece la flor de lis. Y nos invita Hölderlin, como nos invitan los hindúes, entonces a florecer en el medio del fango, en el medio de las dificultades. Porque yo a veces pienso que nos estamos inventando sufrimientos, además de los que existen, por lo que fuese, por la dificultad de que yo me demore 2 horas para ir al centro en el megabús. Antes me demoraba, no sé, 5 o 6 horas a pie. Hoy todo eso se convierte en una dificultades. Aparte de los problemas normales, nosotros somos especialistas en inventarnos problemas, en hacer la vida como más compleja. Uno no encuentra otra especie, a pesar de que tenemos mucha virtud del humano, de las otras especies animales. Nosotros tenemos esa condición especial. Uno nunca ve un loro preocupado porque llegue la noche ni porque le caiga agua, uno no ve pero sí ve a los seres humanos absolutamente preocupados por todo lo que pueda e inventándose problemas todos los que quieran. Un ejemplo de invención de problemas son los medios de información. Quienes han transitado conmigo saben que yo no veo noticias, que me interesan nada las noticias y siempre estoy informado de lo que pasa porque son las cosas mayores, no hay manera de no enterarse. Pero siento que
en esta manera de inventarnos sufrimiento, los medios de información han hecho demasiado, han hecho lo suficiente para inventarnos sufrimientos, para traernos muertos de otros lugares, para traernos, cuando no teníamos los enfermos en Colombia, nos los traían de otro lugar y así de manera sucesiva. Por suerte en 1920, en otras pandemias, no existió esa vulgaridad. Se moría uno tranquilo sin darse cuenta que a 200 kilómetros estaban como estaban. Hoy estamos absolutamente fracturados. Entonces, hay una serie de información que no nos está aumentando felicidad. El exceso de información no aumenta felicidad. Yo siento que nos aumenta de sufrimiento y tristeza. Y la educación no puede ser ese lugar. La educación no debe ser el lugar del sufrimiento. Debe ser el lugar para pensar, debe ser el lugar para estar, debe ser el lugar para tensionarse intelectualmente, para ocuparse intelectualmente, pero no para preocuparse por una nota. Yo creo que la educación, y este es un gran momento, para superar el estilo de la nota. Cuando traigo lo de la velocidad y el artículo No corras tanto, amigo, es que hoy me hace mucho sentido un texto 40 años después que en aquella época 50, ¿no? En el 80, hoy ¿cuántos años? 50. 50 años después, 40 años después, me hace mucho sentido un testigo que estaba allí perdido. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para dejar de inventarnos tantos sufrimientos? Son múltiples los sufrimientos. Yo suelo decir que el lenguaje generador de conflictos, que la mayoría de los conflictos que nosotros encontramos son lingüísticos más que fácticos y reales. Usted va a ver y no hay un conflicto real, se lo inventa el lenguaje. Y los medios de información y toda una saturación de redes sociales hoy se dedicaron a hacernos la vida un poco más sufrida, un poco más compleja. Yo no me quiero imaginar esta gente en la época de Hölderlin. No me quiero imaginar esta gente en esas épocas donde un frío era de -30 en esos lugares europeos, o aquí en América Latina habían fríos donde no había dónde alojarse, donde uno no sabía dónde se iba a acostar y se la pasaba transitando. Y hoy nosotros inventamos una serie de problemas impresionantes. Antes yo solía escuchar a la gente que no le gustaba encontrarse con las multitudes, como si uno no fuera parte de la multitud. No es que haya atasco, es que uno está dentro del atasco, no es que hay multitud, es que uno es la multitud. Y la gente tranquilamente exponía, me disgustan las multitudes, pero eso es popular. De un tiempo para acá suelo insistir que hay que querer mucho a la gente y que hay que querer las multitudes porque nosotros somos las multitudes. Y era un problema decir, no, que a mí no me gustan las multitudes, que no sé qué. Pues hoy no tenemos multitudes. Hoy estamos en soledad y la gente está absolutamente preocupada porque está en soledad. Entonces salimos de un problema e inventamos el otro problema. Se dice en ciencia que la solución de un problema tecnológico genera otros 7, 8 problemas más. El ejemplo es que se crearon los Internet y se crearon 1000 problemas más alrededor del Internet. Desde el que te roba las cuentas, desde el que te roba los correos, desde todo eso hasta muchísimas otras cosas que hay en la Internet. Entonces, ¿cómo vamos a aprender a nosotros a dejar de enseñar tanto sufrimiento? Yo no digo que la vida sea reírse todos los días, ni que esto sea un jardín del Edén, somos lo que somos. Pero tranquilizarnos un poco más en torno a lo que, a todas las invenciones de sufrimiento, creo que es un camino necesario para abordar. En un textico de Eduardo Galeano, que titula Los diablos del diablo, hay una parte donde él dice, doctor, no puedo dormir. 6 razones para el insomnio. Él va al doctor porque no puede dormir. Y uno a veces va al doctor porque no puede dormir. Y mire lo que a él le quita el sueño. Un mundo sin maestros. ¿Qué sería un mundo sin maestros? ¿Cómo sería esto? Subiría, dijo en la revista Semana, que todo, no todo, es mentira, porque no paró la salud, no pararon muchos servicios, no pueden parar. Él dijo que todo, pero no, muchas cosas no pararon, entre esas no paró la educación. Subiría preguntaba por qué no paraba la educación, tratando de decir que entonces la educación era supremamente importante. Un mundo sin maestros, pero él dice que sería un mundo sin presidentes. Bueno, con esos tontos que tenemos hoy, pero ¿qué sería sin esos tontos? No estaríamos aquí pudiéndoles decir cosas a ellos, porque si fueran unos genios allá en el poder hasta nos aburriría mucho. Un tipo o una mujer muy genial, un hombre muy genial nos aburriría mucho. Necesitamos tontos en el poder para poderlos insultar desde este lado. ¿Qué sería un mundo sin temas? Bueno, no podríamos hablar esto hoy. No podríamos hablar de educación. ¿Qué sería un mundo sin enemigos? ¿Qué sería un mundo sin humanos
un mundo sin mundo, y uno puede anexar más cosas. ¿Qué sería un mundo sin música? ¿Qué sería un mundo sin religiones? Yo que no tengo creencias religiosas, ¿pero qué sería? Yo que sería invivible este mundo sin religiones. Un mundo sin dinero o un mundo sin internet. Entonces cada vez nos vamos dando cuenta que en el mundo son muchas cosas que a nosotros nos conjuntan, y esa serie de cosas son las que nos hacen humanos, los que nos hacen divinamente humanos, los que nos hacen posibles fracturarnos o no fracturarnos. Hoy, y no hoy, en los distintos momentos de la humanidad, estos actos de mirarnos hacia adentro, de contemplarnos lingüísticamente, de contemplar la arquitectura de nuestros pensamientos, de contemplar la arquitectura de nuestros odios, de contemplar la arquitectura de nuestros amores, de contemplar la arquitectura de nuestros deseares, de contemplar la arquitectura de nuestros futuros, de arquitectonizar el mundo. No podemos dejarnos devastar por las ventas de sufrimiento innecesarias. Debemos ser bastante cuidadosos, debemos regalarnos, autorregalarnos espacios de tranquilidad, y la educación, por suerte, es ese espacio de tranquilidad. La educación es un viaje bajo todas las condiciones posibles. Para mí es una de las acciones más bonitas que pueda tener el ser humano, desde el que está con su niño de básica primaria hasta el último. Es un acto fantástico, es un acto siempre de encuentro con nosotros. El mejor profesor de la vida que yo he tenido, que se murió, decía: lo que más me gusta de la educación es que siempre estás tratando con jóvenes, siempre se te está renovando el pensamiento, siempre estás escuchando las nuevas músicas, siempre estás viendo las nuevas modas, siempre estás escuchando las lecturas que a ti no te gustan, porque a ti te gustan esas bobadas, disque el Ulises, disque el Quijote, unos libros aburridosísimos que se los viene a leer uno cuando tiene 50 años y no los entiende bien, disque Madame Bovary, un poco de libros, disque todos esos libros que nos hacen leer a nosotros por ahí en el camino, Capital e Ideología, no sé, le hacen leer un poco, y uno no termina de entenderlos sino hasta ciertos momentos. Y él decía que estos niños y estos jóvenes te traían unas lecturas que te refrescaban las formas de pensar, unas lecturas que en un momento parecían absolutamente innecesarias. Y de hecho nos hacía llevar a nosotros lo que estábamos leyendo, y pues era para reírnos lo que estábamos haciendo. Total que este es un momento muy, muy, muy bonito para nosotros, para pensarnos que entonces este no puede ser un mundo sin maestros. Este no puede ser un mundo sin médicos. Este no puede ser un mundo sin música. Este no puede ser un mundo sin religiones. Este no puede ser un mundo sin internet. Este no puede ser un mundo sin estudiantes. Si ese mundo no puede ser, es decir, si necesitamos todas esas cosas para ese mundo que nosotros estamos construyendo, este es el gran momento para que nosotros levantemos lingüísticamente la realidad y nos donemos lingüísticamente hacia distintos escenarios, para que nos entreguemos en una suerte de utopía del creer en nosotros, de utopía del creer en el ejercicio intelectual, de creernos y de restituirnos en la palabra. Hoy la Internet y hoy estos nuevos medios están entregando la restitución de la palabra de otra forma. Yo soy muy amigo de lo que está ocurriendo, me gusta mucho lo que estoy viendo, no necesariamente lo comparto, pero me gusta lo que está ocurriendo. Este es uno de los momentos donde más ha leído la humanidad, donde más ha leído con conciencia la humanidad. Si hicieran las mediciones de lectura, esta ha sido la época más brillante de la lectura de humanidad, donde más lee gente también, porque hace 100 años los analfabetas eran el 70% de la humanidad. Total que estamos en un gran momento, con unas dificultades para confrontar, con unos estados que irresponsablemente dejaron la salud y dejaron todo, como se dieron cuenta los viejos que fabricaron este mundo, los estamos dejando morir por culpa de esos presidentes, por culpa de estos políticos que también pasaron por nuestras aulas, que pasaron por nosotros. Porque en unas conversaciones que hemos tenido es que mientras los jóvenes de hoy, el ídolo para un joven de hoy se llame Madonna, se llame un youtuber, se llame Messi, se llame James Rodríguez, tenemos muy poco para ofrecerle a la humanidad. Nosotros también tenemos responsabilidad
qué lugar, cuál es nuestro gran profesor, nuestra gran profesora que nos va a acompañar para viajar en el mundo, cuál es ese gran libro con el cual nosotros vamos a viajar por el mundo, cuál es ese legado que nosotros vamos a cultivar y a cuidar de la humanidad, porque esta sociedad no se puede dar un lujo de las siguientes pandemias, porque van a llegar otras pandemias, que los viejos se nos mueran, porque no hay hospitales para los viejos, que fueron los que fabricaron eso, ni los viejos vamos siendo los que estamos hablando ahora. Entonces el mundo también depende de que nosotros lo construyamos desde acá. La educación es la educación es la reserva moral de la humanidad. Los profesores somos la reserva moral de la humanidad. Por podrida que esté la humanidad, por difícil que esté la humanidad, por compleja que esté la humanidad, uno siempre enviará a los hijos a estudiar. Uno siempre, siempre encontrará a alguien esperanzado en la educación. Estamos nosotros en uno de los medios más fantásticos que nos ha tocado la humanidad. El medio de lo cual no he querido hablar, cómo se llega allá, me parece indistinto. Si tocó por estos medios y no por los otros, pues tocó por estos medios, pero seguramente llegará el momento en que nos vamos a encontrar otra vez frente a frente en esa gran voluntad que yo veo en la educación y que veo en cada uno de nosotros de saber que somos definitivamente la reserva del conocimiento, la reserva ética de la humanidad, la necesidad de estar en la humanidad, bajo dos conceptos que leí esta semana, uno de Fernando Vallejo. Cada que el Estado se mueve es para incomodar al mundo. Entonces, cada que el Estado hace una medida para la salud, para dizque ayudarnos a nosotros, nos termina de fastidiar, nos termina de hacer más difícil la estadía. 2, que de las grandes crisis de la humanidad han salido los grandes dictadores y los grandes desperdicios de la sociedad. Entonces, esto es un momento donde hay que estar absolutamente, absolutamente atento a todo lo que esté ocurriendo. Un señor no puede estar hablando todos los días por televisión y contando bobadas, mientras al otro lado están sucediendo cosas como que están sucediendo. Son esas dos atenciones que nosotros como donde estamos debemos enunciarlos, estarlos contando, además del de la corrupción que nos citó la profe, y todos estos otros elementos muy propios de nosotros, porque se aprenderá a sumar, se aprenderá a dirigir una empresa, pero a veces se va a hacer muy difícil aprender a vivir juntos. Para mí el gran desafío de la humanidad es cómo vamos a vivir juntos. Y no 7.500 millones de personas, sino 50.000 millones de personas. ¿Cómo vamos a hacer para vivir juntos? Ese va a ser el gran desafío de la educación. Y ya nos dimos cuenta que la salida no es muriendo gente, y la salida no es que se mueran nuestros abuelos, ni nuestros padres, ni que nos muramos nosotros. Las salidas son de otro orden, y para eso requerimos una educación mucho más tranquila, una educación menos preocupada por evaluar, una educación mucho más interesada en conversar con el otro, una educación que entienda como el castigo de Sísifo, que se puede subir la roca y volver por ella sin necesidad de estarse quejando tanto. Yo pienso que a veces también nos quejamos demasiado y eso nos permite a veces pensar. Sísifo cargó la roca el resto de la vida, un castigo que no tenía sentido, porque lo peor que le puede pasar a uno en la vida es que le pongan castigo sin sentido y era bajar una roca y volverla a subir. Pero ¿eso en qué le beneficiaba a Sísifo? Nunca insultó la roca, nunca insultó a sus dioses, nunca insultó a los hombres que lo traicionaron, nunca insultó a su entorno. Siempre subió la roca. Y como dice Camus, y como dice, se sospecha que Sísifo, subiendo la roca, sin ningún sentido, sin quejársele a nadie, sin llorar a nadie, fue auténtica y absolutamente feliz. Entonces también a veces pienso que en la educación, o en algunos sectores de la educación, el lugar de la queja es un lugar para no hacer. Entonces regalarnos el lugar de saber hacer cosas, de leernos en la posibilidad de construir espacios como estos, bajo dinero, sin medios, pero de encontrarnos. La educación es ese lugar de la reserva de la humanidad, la educación es ese escenario que necesitamos, y nosotros los profesores
deberíamos leer constantemente a Sísifo para saber que Sísifo, para saber que nosotros siempre tendremos que bajar por la roca y volver a subir. Y entre menos insultemos, y entre menos groseros, y entre menos mal la pasemos, más podemos disfrutar el camino, porque la roca siempre va a volver a bajar, la roca siempre va a volver a bajar. Y Sísifo bajaba tan despacio como le tocara y subía tan despacio como le tocara, porque la roca tomaba una velocidad insuperable. Y cuando las cosas toman velocidades insuperables, son incontrolables, son incontrolables. Y la humanidad iba a unas velocidades insuperables, a unas velocidades insoportables, y nos tocó esto, y como dijo Hölderlin, allí donde crece el peligro, pues también crece la salvación. Muchas gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Entonces vamos a abrir el espacio de comentarios y preguntas. Entonces vamos a solicitar el favor que para la persona que quiera intervenir, por favor, en la herramienta Zoom levanta la mano para poder dar el orden de las intervenciones. Entonces no sé si alguien ya quiera hacerle algún aporte, algún comentario o tiene alguna pregunta. Lo pueden hacer de forma escrita por el chat o pueden pedir la palabra y comentan la pregunta o la intervención. Alejandro Mendivelso. ¿Ahí me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, sí se le escucha. No, gracias. Bueno, pues nada, primero que todo, saludar a todos y a todas los que están hoy acá compartiendo este espacio que pues es bien importante para, pues como para el campo de la educación, y no solo para eso, sino también para reflexionar un poquito más allá sobre lo que ahorita nos compete, que pues este escenario de coyuntura pandémica. Bueno, no, digamos que las intervenciones de los profes pues han sido muy importantes, que vislumbran el panorama que tenemos ahora, y los retos también que nos ha dejado un poquito la cuestión de acomodarnos a la virtualidad. Yo quería hacer de pronto un pequeño aporte a lo que el profesor Miguel mencionaba en cuanto digamos, este escenario de la humanidad o al cual nosotros nos enfrentamos irrumpe un poco o un poco no, de hecho irrumpe mucho con las dinámicas de la normalidad, ¿sí? O lo que se concibe por normalidad. Ya que es importante cuando esto quiebra incluso con las mismas dinámicas de un sistema capitalista, que lo único que ha buscado es producir, producir y producir, ¿sí? Y en ese sentido, digamos que eh, también nos permite a nosotros como seres humanos reencontrarnos en unas dinámicas de sobreproductividad. Entonces, digamos que pues la pandemia consigo trae bastantes cosas negativas, pero asimismo nos brinda un par de cosas, lo podríamos considerar positivas, así como brindarnos un tiempo a nosotros mismos, de reconocernos, eh, de leernos, de incluso conocer un poquito más de cosas o conocer más allá de lo que hemos venido conociendo, ¿sí? Nada, finalmente, pues, para terminar mi intervención, también digamos que me quería referir específicamente a lo que sucede en torno a la educación, y es que el ejercicio que se viene ahorita para todos y para todas, en todos los grados de la educación, pues es complejo, ¿sí? Porque si hay algo que nosotros debemos reconocer es que no todos vamos a tener las mismas condiciones, no todos tenemos las mismas condiciones
para iniciar un proceso de este nuevo paradigma de la virtualización de la educación, ¿sí? Y eso es algo que se tiene que tener en cuenta ahora y que incluso tiene que ser una bandera para, para seguir construyendo en el campo educativo. Pues nada, eso era lo que quería decir. Muchas gracias y bien, ya eso era. Sebastián había pedido la palabra. Buenas noches a todos, ¿me escuchan? Sí, señor. Bien, con respecto a las dos intervenciones, yo tenía, digamos, ahí una pregunta, primero con la primera intervención de la profesora Olga, y era que ella al inicio de su intervención decía que lo que tenemos que cambiar es el modelo tradicional. Entonces, hay muchas, digamos, docentes que han manifestado en esta pandemia que esencialmente no están preparados, ¿sí?, para este tipo de modelo de educación virtual, que obviamente fue un modelo de educación improvisado debido a las condiciones en las que nos encontramos ahorita. Y que realmente, si, digamos, nos encontramos con lo que nos dijo la profe Olga, sobre que en las escuelas se sigue manteniendo ese modelo tradicional, en épocas de educación virtual, donde realmente muchos profesores no saben cómo afrontar esta situación, también recurrirían, y se puede hacer más frecuente, a implantar este modelo tradicional dentro de sus aulas virtuales. Entonces mi pregunta hacia ella es, digamos, hacia qué modelos, ¿sí?, pedagógicos, mentales o corrientes eh, didácticas o de educación se puede recurrir para cambiar ese modelo tradicional en este tipo de educación. Claro, en un momento determinado volveremos al aula, ¿sí?, con nuevos aprendizajes sobre lo que nos enseñó la pandemia en el sector educativo y sobre cómo, sobre también el sector en el sentido personal, pero también, digamos, hay que buscar desde qué punto de vista se le puede ayudar al profesor a cambiar ese paradigma de pensamiento, intentando que por lo menos en este momento de educación virtual se, se intente, digamos, probar nuevas cosas. Claro, no estoy diciendo que recurramos todos a la improvisación y a tratar a los estudiantes sin, digamos, un mínimo de respeto sobre improvisar teorías, pero sí me parecería que la pregunta va dirigida hacia la profe en ese sentido de cómo se puede cambiar el modelo tradicional en tiempos de pandemia. Ahora, con respecto a la intervención del profe de Manizales, que no me acuerdo el nombre, lo que quería decir era que él tiene razón en un sentido, y es que esencialmente la vida como la conocemos en este momento no va a ser igual a la vida que incluso se tenía hace 50 años, porque realmente con la intervención anterior del compañero Alejandro, él mencionaba exactamente que el modelo social y económico lo que necesita es producir, producir y producir. Lo que vemos ahorita es que hay un colapso, ¿sí?, de la vida económica y social, y no realmente porque estemos encerrados en nuestras casas con nuestros familiares compartiendo mucho más tiempo del que esperábamos estar, sino que realmente este modelo está colapsando social y económicamente debido al ritmo tan acelerado que llevaba. Y el modelo que nos ha, digamos, o obligado, ¿sí?, a llevar una vida en ese ajetreo constante en el que, digamos, muchas personas en este momento son vulnerables a sufrir hambrunas, en este momento son vulnerables a no tener condiciones para educarse, incluso de manera virtual, y que realmente sigue acelerando. No para, ¿sí?, no va a parar, y digamos que no es tanto como el que pare, sino que no va a contemplar dentro de su esquema conceptual y su esquema económico y social a las personas que nos vamos a quedando atrás en ese modelo en el que solo, digamos, como hoy se está viendo, se ven las condiciones de desigualdad como las está profundizando el sistema. Entonces, si bien es cierto, hay como un descontento social sobre lo que sería, sobre lo que menciona el profe de que deberíamos dejar de quejarnos tanto. Sí es cierto, deberemos dejar de quejarnos tanto y pasar a la acción. ¿A la acción en qué sentido? A la acción en, como decía la profesora, debatir sobre cómo queremos una nueva sociedad, debatir sobre cómo queremos que la educación se transforme, porque realmente la educación es uno de esos motores fundamentales que tanto en este país como a nivel mundial se mueve y mueve la sociedad. Por eso no es en vano que los estudiantes hayamos reclamado desde bueno, no desde el año pasado, sino desde
mucho tiempo atrás en este país que nos den educación gratuita y de calidad y que junto a ello nos aseguren otras condiciones de vida digna. Entonces, para terminar esa reflexión, también, digamos, quisiera invitar a que pues los docentes, como en este momento nos encontramos, algunos aquí presentes, a invitar a no solamente formar en nuestras áreas de conocimiento, sino a formar también en política. ¿Y en política hacia qué punto? Hacia el punto de poder debatir no solo cómo realmente se transforma el mundo a través de nuestras ciencias disciplinares, sino cómo a través de lo que decía la profesora Olga, formar personas con pensamiento crítico. Y formar personas con pensamiento crítico quiere decir que todos en el aula de clase y a nivel social, en nuestras casas y en nuestros entornos más cercanos, nos preocupemos porque el sentido político influya la vida de las personas hacia tomar las mejores decisiones, tanto en el sentido sentipensante como en el sentido de mejorar la sociedad. ¿Y hacia qué voy con esto? Voy hacia que, digamos, dejemos de estigmatizar la política, de que solo hacen política aquellos que llegan al poder a robarnos, sino que realmente nosotros, como el pueblo colombiano, deberíamos hacer política para transformar la sociedad, porque las transformaciones sociales no se darían y no se van a dar y no se han dado en la sociedad sin que realmente hayan unos ideales por los cuales se debe perseguir. Y más allá de perseguir los ideales de una investigación científica y una profundización en nuestras áreas disciplinares que bien se ha mencionado nos han podido evitar este tipo de cosas, como en muchos noticieros se han manifestado de que lastimosamente en el 2016 la BBC News había sacado un artículo sobre que una investigación había ya tenido unos resultados de investigación sobre el COVID-19 para intentar para intentar crear una vacuna y que esta no se dio debido a que pues no era, digamos, en el sentido económico rentable y por eso se abandonaba la investigación. Entonces yo creo que en ese sentido nosotros los docentes debemos formar en política para que las discusiones que contemplan no solo a la sociedad, sino al sentido de lo ontológico y del etos cultural en la sociedad colombiana, avancen mucho más de lo que nosotros tenemos en este momento. Ya, muchas gracias. Gracias, Sebastián. La profe Olga tiene alzada la palabra, alzada la mano para que por favor haga el comentario. Sí, voy a tratar de decir algo corto, respondiendo también a los comentarios que están aquí en el chat, ¿no? La pregunta que hace Sebastián, ¿cómo ayudamos al maestro para que logre salirse de esos esquemas tradicionales y haga otra cosa? Y yo vuelvo, insisto, eso tiene que venir de adentro. O sea, la manera es educar al profesor para que se reconozca, para que se posicione, para que actúe, para que tome decisiones, para que no tenga miedo de cambiar. Entonces, claro, siempre nos ponemos todos los peros posibles. Es que el rector, es que el coordinador, es que el hambre, es que la pobreza, es que el presidente, es que esto y que lo otro. Claro, si nos ponemos todos esos peros, pues ya nos autoparalizamos. O sea, ahí no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. O sea, ese maestro nunca saldrá de ahí, jamás. Ese es nuestro papel, es empoderar a la gente, es empoderarnos primero nosotros para poder empoderar a otros. Nos toca lanzarnos al agua y cambiar, no hay de otra. Claro, que cuando nos toque votar, pues hay que ir a votar. O sea, cada cosa tiene digamos, su campo de acción. Pero desde el salón de clases tenemos un campo de acción que es directamente con la cabeza de las personas, con el pensamiento, cuál es la materia de trabajo del maestro, las ideas, los pensamientos de las personas. Y no hay nada más difícil que movilizar pensamiento en las personas. Pero para eso somos profesionales. Entonces, ¿qué es que no nos gusta este presidente? Bueno, pues cuando hayan elecciones hagamos lo que toca hacer, ¿sí? ¿Qué es que no nos gusta este rector? Bueno, pues cuando haya reunión de profesores, digamos lo que hay que decir. ¿Qué es que los niños vienen sin comer? Bueno, ¿qué hacemos? Pero es que ya los tenemos en la escuela, entonces hagamos que se les olvide el hambre por lo menos, de lo interesantes que son nuestras clases. Es decir, para todo hay una salida si asumimos una actitud de cambio. Y yo sé que eso no es un tema de solo decir, vamos a cambiar, eso necesita formación y preparación. Y por eso en las universidades tenemos unos retos enormes que no hemos podido cumplir. Pero digamos que esta situación de virtualizar la educación, que es lo otro que tú citabas, Sebastián, si realmente es un cambio o no, pues en términos esenciales, no.
¿no? Pues el que hace lo que hace, pues seguirá haciendo lo que seguirá haciendo. Pero sí puso una oportunidad. Yo he visto colegas reflexionando sobre el uso del tablero, por ejemplo, ¿sí? Colegas que no pueden dictar clases sin el tablero. Y cuando nos mandaron a lo virtual, la primera queja que pusieron al coordinador, a manera de queja, como si el coordinador pudiera hacer algo frente a eso. Y es ahora, ¿yo qué hago si no tengo tablero? Lo lamento, pero no puedo dar clase. Entonces, por lo menos lo puso a reflexionar cómo es que va a hacer porque algo tendrá que hacer, ¿cierto? O como lo que pasó en la Universidad Distrital, que bueno, no me enteré bien de toda la situación, pero sé que los estudiantes se quejaron en el sentido de que no nos conviene una educación virtual porque ya está demasiado mala nuestra educación. Ahora la van a virtualizar, empeoró. Bueno, sí. Y a mí me llamaba la atención, por ejemplo, los argumentos que ponían los estudiantes. Que un argumento, que había profesores que habían decidido pues hacer la clase en otro horario, a la hora que quisieran. O que había profesores que estaban abusando en poner solo tareas y no dar clase. O que había profesores que citaban y no llegaban a la reunión por Zoom o por donde fuera. O que había estudiantes que no tenían recursos para esto. Y entonces yo decía, bueno, es que los malos profesores siempre han existido, o sea, los que han sido malos maestros, que infortunadamente no son la mayoría, son la minoría, pues ahí han estado. Y antes de la pandemia y antes de la virtualización, los estudiantes simplemente honestan con eso. Es más, le ponen 5 en la evaluación docente al maestro que no llega a clase o que llega media hora tarde y se va media hora antes y pone 5 al que no diga nada. Los estudiantes honestan con eso, es decir, tienen implícita una cultura. Pero solo esta situación les hizo ver que eso estaba mal. Entonces, pues ese ya es un resultado de que estamos, pues, enfrentados a repensarnos obligatoriamente, ¿sí? Ahora, pues, que va a salir una solución de que un día para otro vamos a cambiar, pues no, eso no existe. Pero si no empezamos, jamás vamos a acabar. Y entonces, la esperanza está puesta ¿en dónde? En los jóvenes, en los jóvenes. Tienen que empezar a instalar una cultura propia de otros modos de actuar para que sus entornos vayan cambiando y asimismo el mundo vaya cambiando. Sería eso. Gracias. Bueno, hay varios aportes bien importantes que se hacen en el chat. El primero es de Marta, que plantea que hay una oportunidad histórica de construir juntos. Carlos Esmida plantea también que en una sociedad de premio y castigo, en términos sociales y comportamentales, ¿cómo podría empezar a cambiar en términos evaluativos? Si es que la escuela ha tenido una lógica y un paradigma de, si se quiere, tradicional, que cómo cambiar ese paradigma en estos momentos en que nos exige cualificarnos como seres humanos. Joana Rangel plantea que por un lado el profe Miguel hace un punto bien importante en el sentido de pensar el mundo ya no desde el punto de vista económico consumista, sino en un mundo que le dé un plus a lo humano por encima del dinero. También plantea que hay una oportunidad histórica de plantearnos un momento que se establezca como una oportunidad de repensarnos como seres humanos. Carlos Alberto plantea también la concepción de cómo se puede replantear la educación en estos términos de pandemia. Tiene la palabra Camilo, por favor. Camilo Díaz, después Pilar. Buenas noches, compañeros y compañeras. ¿Me escuchan? ¿Sí se escucha? Sí, Camilo, sí los estamos escuchando. Bueno, yo quería plantear algunos elementos, sobre todo alrededor de lo que se ha venido discutiendo y mencionando. Y sí, coincidir en que este es un espacio, más bien este es un momento histórico, es un momento que muchas generaciones no habían vivido y que evidentemente llena de contradicciones y de reflexiones todo nuestro diario vivir, toda nuestra cotidianidad.
y que en ese mismo sentido llena de contradicciones, no solamente en términos cognitivos, sino también en términos estructurales, a un sistema que cada vez más refleja una crisis de carácter estructural, donde la manera en que se depredan no solamente los recursos naturales, sino los recursos humanos, va a llegar a un límite o llega o está llegando precisamente a un límite determinado que va a conllevar a un proceso de autodestrucción. Y en ese mismo orden de ideas, si bien esto es cierto, si bien estos elementos nosotros los vemos, los conocemos, también intentamos muchas veces matizarlos a través de el cómo nosotros lo intentamos recomponer, cómo nosotros, un poco retomando lo que decía la profe anteriormente, recompongámoslo y construyamos, pero a través de un ejercicio solamente de repensar o de pensarnos positivamente en la situación. Yo creo que el pensar positivamente y el pensar el ejercicio educativo en términos positivos no es suficiente. Hay elementos de carácter estructural que fundamentalmente atravesados por lo económico, por lo político, por lo social, no se transforman a través del ejercicio del pensar positivo. Y en ese mismo orden de ideas, a pesar de que nosotros pensemos o infundamos o decidamos como docentes transmitirle ese mensaje a los estudiantes y a las estudiantes de que es necesario dejar de quejarnos y pensar en positivo, los elementos estructurales van mucho más allá de esa situación y van a sobrepasar fundamentalmente ese discurso, porque no deja de ser más allá de eso, un discurso. En ese mismo orden de ideas quería también tocar lo que se planteaba sobre, por ejemplo, estos retos de la educación virtual o estos retos del ser docente virtualizado en relación por ejemplo, la educación universitaria, la educación también de la media y la básica, de la básica, la media y la primaria, donde es evidente no solo, más bien, es evidente la crisis estructural de la educación, es evidente la crisis estructural del sistema de salud, pero en nuestro caso el sistema educativo se encontró que no está preparado para esto o para muchos otros retos que, que este siglo pues, le ha adscrito a la educación. No está preparada para un proceso de educación virtual, no está preparada para un proceso de docencia virtualizada y también ha generado muchos vacíos en términos del modelo de educación, los cuales no van a ser sustentados por un ejercicio virtualizado. Y en esto me quiero referir, por ejemplo, al tema por ejemplo, de la Universidad Distrital, donde los estudiantes y los egresados y los docentes también nos manifestamos en relación a eso, a esa crítica a la educación virtual, porque si bien ya era deficiente el modelo educativo en la universidad, o más bien carecía de muchos elementos, por no decir que era un espacio deficiente, carecía de muchos elementos, esto los afloró mucho más y afloró unos elementos sobre los cuales también se planteaba que simplemente el pensar positivo era algo importante y que la quejadera era una cosa constante que no finalmente no terminaba repercutiendo en términos de lo que conduciría a un proceso educativo óptimo. Entonces, por ejemplo, aparecen elementos de carácter del acceso a los medios, del acceso a la información, del acceso a las redes, y que incluso la materialidad de los estudiantes se colocaba más a flor de piel en el sentido de colocar que es que el hambre es una situación que vulnera cualquier aspecto de la vida y que cada vez la gente lo iba a sentir mucho, mucho más y que esto no tiende a mejorar, esto tiende a empeorar y una crisis económica que empeora va a dejar sin recursos para trabajar a los estudiantes y a los docentes para enseñar. Encontrábamos también el caso de, por ejemplo, muchos estudiantes que tuvieron que cancelar semestre porque se encontraban, se encontraban aislados de ese escenario virtualizado, de ese escenario de esa red, de esa posibilidad de conexión, tuvieron que cancelar semestre, tuvieron que aislarse de sus procesos. O incluso encontramos también casos donde pelados tienen que ir donde el vecino o desplazarse en algunos momentos para poder acceder a ese modelo de educación que está primando en estos momentos, buscando algún recurso sobre el cual rendir en un momento donde todo es totalmente dificultoso. Y quiero terminar con lo siguiente para no extenderme, y es que
repensarnos este modelo, más bien es una pregunta para todos, ¿no? Si repensarnos este modelo de educación y la capacidad de adaptación, que una cosa es la capacidad de adaptación y otra cosa es el acomodarnos o el aceptar todo porque es que no hay otra manera o porque es que así nos tocó aceptarlo todo, va a significar en algún momento que atendamos ese modelo de educación que, por ejemplo, nuestros gobernantes nos estaban metiendo por los ojos y que les cayó como anillo al dedo esta pandemia, de la educación virtualizada, que simplemente genera o termina generando procesos de educación o procesos donde se fortalece la educación para mano de obra cualificada, donde se generan procesos de educación donde se desprende el mundo de las artes, donde se desprende el mundo filosófico, donde se desprende el mundo de las ciencias humanas, porque lo que prima es ese ejercicio, más bien ese tipo de educación que busca generar mano de obra y que busca generar mano de obra a través de algún tipo de ciencia, porque no es la ciencia en términos de su real carácter. Y si más adelante entonces nos vamos a terminar amañando en este sentido y aceptando de muchas maneras que ese es el modelo de educación que tiene que primar, ¿sí? Hasta donde los docentes y los estudiantes vamos a permitir que ese tipo de situaciones se sigan interiorizando en el mundo educativo. Muchas gracias. Gracias, Camilo. Tiene la palabra Pilar, después Santiago y Wilmer. Pilar, por favor. Aló. Buenas noches. ¿Me escuchas? Aló. ¿Se oye? Listo. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Bueno, pues mi intervención básicamente, pues tomando un poco lo que hablaron algunos de los compañeros con respecto a la situación de la pandemia en este momento, y es que evidentemente el modelo educativo está fallando y esto hizo que fuera más evidente lo que ya sabíamos. Pero sí siento que el tema de pronto de lo que hablaba alguno de ustedes de pensar positivo y no quejarnos, llega a un punto donde pues no funciona. Si hay que dejar un precedente, si hay que dejar una voz de protesta, porque hay sectores en el país, o sea, tengamos claro que el país es un país muy centralista y los otros sectores del país están demasiado abandonados. Yo soy docente en un corregimiento donde este proceso de virtual no llega a los alumnos. Nosotros estamos trabajando prácticamente con las uñas para poder llegar a todos los niños, trabajando hasta la madrugada, tratando de llegar con cualquier tipo de material, dejando a un lado el tema de si soy buen profe, si no soy buen profe, si el sistema funciona o si el sistema no funciona, pero sí el tema principal es que hay mucho abandono. Hay mucho abandono y este proceso virtual dejó visto y dejó ver la situación real del país. Nosotros como docentes obviamente tenemos el papel y en este momento siento que sí nos estamos como reconstruyendo como seres humanos, generando en esas personas esos cambios o ese cambio social que tiene que haber, pero cuando uno no tiene esas posibilidades es muy complicado. Es muy complicado tú llegarle a una persona donde tú le puedes enviar, así sea un archivo, y sus padres son analfabetas. O sea, ahí ya llega un momento en que uno dice, algo está fallando. Donde por más de que tú sientas que estás sacando por todos los lados herramientas para poder llegar a ese tipo de poblaciones, no se puede. No se puede. Y en este momento, a pesar de que sí hay muchos profes que tienen, digamos, la habilidad, también hay muchos profesores que les cuesta empezar a trabajar de esta manera, profesores que nunca habían estado acostumbrados, que les cuesta manejar un WhatsApp, que de pronto ya llegaron a una zona de confort en donde lo que decía la profesora Olga de la utilización del tablero, y si yo no tengo un tablero, entonces ahí quedó bloqueado, quedó perdido, y en este momento o sea, esta situación nos llegó a enfrentarnos a nosotros mismos como profesionales, como docentes, hasta como seres humanos, de realmente qué somos capaces de hacer para hacer ese cambio social. Si uno es docente es porque es por convicción y quiere generar un cambio social, quiere generar
lo que decía creo que también la profesora Olga, de que tengan como una propia mentalidad de ellos, pero en esta situación es demasiado complicado. O sea, digamos, cuando dicen ustedes que miremos otras alternativas, cuando el país de una otra manera, cuando el gobierno de una otra manera tiene sectores abandonados, es muy difícil pensar. Lo que yo les decía ahorita, somos un país muy centralista, todo está centrado en ciertas zonas donde en este momento hay profes que tienen la oportunidad de organizar una clase virtual, pueden interactuar con sus alumnos, pueden hablar con ellos, pueden enviar X o Y material, pero habemos otros que es imposible hacerlo. Habrá niños que cuando nosotros volvamos nuevamente, si es que volvemos pronto, a las aulas, van a estar en ceros porque no tuvieron ningún tipo de proceso, porque es que su capacidad económica, su capacidad, lo que les decía, padres que son analfabetas, tampoco se permite. Y eso no es culpa de ellos, eso es culpa de un sistema que los tiene abandonados, y nosotros como docentes estamos llamados pues también a pensar como todo ese tipo de características que está pasando alrededor del país. Hay que tomar acciones, total, no quedarnos como lo que decían de quejarnos, pero sí poner una voz de protesta y mirar qué precedente se puede hacer con esto, porque de una otra manera hay niños abandonados, niños aguantando hambre, y pues eso de una otra manera afecta el desarrollo neuronal de los alumnos. Un niño que no come, ¿cómo se va a sentar a estudiar? Un niño que no se alimenta bien, o si no tiene una buena ambiente familiar. Tengamos en cuenta que ahorita lo que habrán maltratos, niños golpeados, mamás golpeadas. En ese ambiente, el niño cómo va a poder llegar a construirse como ser humano, y es una situación que realmente, digamos, me desahogo, porque sí siento que sí pega un poquito como en el corazón de cada uno, de saber que hay personas que están pasando por una situación que no todos lo saben, no todos se lo imaginan, pero es muy complicado. De todas maneras, les doy muchísimas gracias a la profesora Olga y al profesor Miguel, porque sí es importante tener este tipo de reuniones y de acercamientos con otros colegas, porque a veces personalmente uno siente que no, o sea, como no siente si uno está haciendo la labor por el lado que es, o si se está dejando llevar por la emocionalidad. Muchas gracias. Gracias, Pilar. Damos paso a las dos últimas intervenciones, Santiago y Wilmer. Santiago, por favor. Sí, buenas noches. ¿Sí se escucha bien, bien, Javier? Sí, Santiago. Dale, gracias. Bueno, primero que todo, gracias a Javier por la invitación y a la profe Olga y al profe Miguel por las primeras intervenciones, que bien importantes. La profe Olga me parece importante la parte donde ella habla de la conciencia de los maestros de nuestro rol en esta realidad. Y el profe Miguel, esa parte que habla de la prisa con la que andamos, la prisa con la que anda la sociedad y ese mal hábito de inventarnos sufrimientos. Nosotros en el colegio donde estamos, yo trabajo con primaria, en cuarto de primaria, y hablamos mucho del mundanal ruido también, de toda esa cantidad de cosas que tiene la sociedad y que la maneja y que lo hace a uno distraerse, o esa prisa, como dice el profe Miguel, que no lo deja a uno como contemplar como la vida, y resulta uno metido en una cantidad de cosas que le refunden el sentido de la existencia. Yo siempre he manejado la educación como algo que no es netamente humano, sino que está en la naturaleza, ¿no? Basta ver con los animalitos cuando tienen las crías y ellos también enseñan. Entonces la pregunta ahí es, ¿cuál es la función de la educación? ¿La educación es algo humano o es algo que la naturaleza de por sí nos invita a hacer? Y lo que me convence de la naturaleza es que la función de la educación básicamente es crear mejores seres, independientemente que sean seres humanos o que sea una especie de algún otro animal, digamos, de la naturaleza. Y que la función también de esa educación para ser mejor especie, pues también se trata de supervivencia, o sea, que la especie no se extinga. Yo bajo ese principio trabajo con los niños en cuarto de primaria. Como para contextualizarlos un poquito, creo que no tengo mucha mentalidad de docente, porque la mayor parte de mi vida laboral he estado en la industria, o estuve en la industria más o menos unos 20 años.
Después hice una licenciatura en reeducación, o sea que no tengo ninguna licenciatura en algo académico, algo de conceptos, sino más a nivel de comportamiento. Y trabajé en una institución en donde llevaban los adolescentes que tenían problemática judicial. Esos niños que están por ley 30 o drogas o que han cometido algún delito y que la justicia los lleva a un centro cerrado. Y manejaba y trabajaba, era más la parte mental, o sea, la parte de personalidad. Y era muy interesante, digamos que sin darme cuenta empecé a manejar y a estudiar la parte del desarrollo de la conciencia en el ser humano. Y me di cuenta que en esa institución era muy difícil trabajar y obtener resultados. Los resultados eran muy pocos. Entonces resulté tratando de trabajar con primaria, con niños pequeños antes de llegar a la adolescencia y trabajar como en prevención, digámoslo así. Pero cuando llegué a la educación pública, entonces me di cuenta que también encontraba las mismas problemáticas de la reeducación en esas otras instituciones. En primaria hay una característica que me gustó a mí para trabajar ahí como prevención y es que el pensamiento o el desarrollo de personalidad del niño está en una etapa más de dependencia y alcanza a procesos de independencia. Entonces el niño pequeñito, el de preescolar, el de primerito, el de segundo, su pensamiento y su comportamiento es más dependiente porque está como a lo que los adultos que lo rodean le orienten, en la forma que lo acompañen, sea bien o mal, él está dependiendo de ese acompañamiento. Más o menos como a los 4, 5 añitos, entonces ya tiene más fortalecidos sus comportamientos de independencia y ahí es donde entramos nosotros más fuertes los profesores como de primaria, de tercero, cuarto, quinto de primaria. Y ahí, digamos que lo que yo veo es que a nivel de educación nos toca fortalecerlos para que ellos sean más autónomos. Pero resulta que me encuentro con una sociedad que todavía no es o no ha pasado esa independencia. Se supone que los niños cuando pasan a bachillerato tienen otra característica y es la interdependencia, o sea que ya su pensamiento es más social, es ellos con los demás. Es un pensamiento más del nosotros, a diferencia en primaria que el pensamiento más es del yo. O sea, el niño en primaria es capaz de, uno los ve en descanso y es capaz uno de quitarle a otro los jugueticos y decir, ese es mío, porque le gustó y simplemente está pensando en satisfacer sus propias necesidades. En bachillerato no, en bachillerato ya los niños andan con un pensamiento más del nosotros. O sea, ya los niños empiezan a mirar a las niñas a los niños, entonces ya hay algo de relaciones ya como más de parejas, de grupitos, o sea, es un pensamiento más de sociedad. Resulta que la mayoría de los adultos que yo veo no han pasado a esa interdependencia en una forma como digamos, saludable, por decir algo en este instante. Y la mayoría tienen problemas de dependencia, lo que decía la profe Olga. Entonces, toda esa mano de corrupción que hay son seres humanos que son de 30, 40, 50 años y resulta que tienen un pensamiento de dependencia, o sea que su cerebrito que vaya como si fueran niños chiquitos, solamente haciendo satisfacción del yo y no del nosotros, que es el pensamiento social. Entonces yo llego hablando con los profes, como tengo poco tiempo en educación formal, en educación pública, yo les digo que lo que yo veo en las instituciones educativas es una farsa, o sea que la educación, la mayor parte del tiempo se basa en cosas que no son reales, en un mundo que no es real. Les tratamos de enseñar contenidos a los niños, pero no miramos que el intelecto no es como directamente relacionado con la personalidad. Entonces, cuando vemos noticias como lo que vimos hace unos añitos de la niña esta Juliana Zamboní y este señor Uribe Noguera, un personaje que tiene supuestamente un recorrido intelectual muy alto y una capacidad económica altísima, y uno dice, pero como un personaje que tiene universidad, tiene maestrías, tiene especializaciones, ¿cómo puede comportarse como humano de esa forma? Entonces yo digo, no, algo no está funcionando bien en la educación. Hay alguna situación que no está funcionando y no estamos mirando la realidad y las instituciones educativas no estamos basadas en lo que deberíamos estar basados. Entonces yo miro y en primaria yo llego y les digo, digamos en las comisiones de evaluación que hacemos periodo a periodo, yo les digo a los coordinadores, no, mire, o sea, cuando nosotros manejamos la realidad de los muchachos basada en conceptos y en contenidos académicos, sin mirar lo que están viendo las familias, lo que están viviendo ellos en sus sociedades, pues estamos como desfasados. Necesitamos fortalecer un poquito más a las familias para que
las familias puedan orientar mejor a los niños desde su casa. La fuerza que tiene un docente dentro de un aula es muy poquita, porque el niño apenas dura con nosotros 45 minutos cada día, y el resto de su tiempo del día está en la sociedad y está en la familia. Entonces yo digo, no, la institución educativa tiene que fortalecer más a las familias, porque las familias no tienen herramientas para poder orientar a los niños. Y llega una pandemia como esta, y entonces nosotros los docentes tenemos que buscar estrategias para mirar cómo abordamos los temas, los contenidos. Y entonces hacemos unas guías y los papás empiezan a sufrir en casa porque no saben cómo manejar los temas, y entonces empiezan a decirle, uy, profe, me quito el sombrero porque no sé cómo hacen ustedes para trabajar con 35 niños. Y yo solamente con 2 o con 1 y no sé qué hacer. Y entonces manejamos unos temas sencillos. Por ejemplo, yo estoy trabajando con la parte de matemáticas y les dejo unas guías de multiplicaciones y unas guías de restas, y los papás en algunos momentos se confunden. Entonces yo digo, bueno, ahí hay que mirar otra forma, ahí hay que mirar otra forma de intervenir. El contenido no puede ser la prioridad en este instante, y en este instante cabe la posibilidad que la realidad que estamos viviendo nos permita que trabajemos con familia y que los fortalezcamos y que les demos herramientas para que ellos también puedan como trabajar con los niños y orientarlos para que ese proceso de desarrollo de conciencia, como decía la profe Olga, para que se dé de una forma más certera, o sea, que sea como mucho más fuerte, y cuando esos niños vayan creciendo, pues como que tengan esa posibilidad de ser mejores seres humanos y de cumplir con el objetivo de la educación, que es mejorarnos como especie. No sé qué tan desfasado estoy, pero creo que la educación en tiempos de pandemia nos invita, como decía la profe Olga y el profe Miguel, a cambiar esos paradigmas y a mirar cómo hacemos pues como para fortalecer esas otras cosas que a diario vemos que tienen debilidades, y pues que están en nuestras manos poder colaborar en esa parte. Gracias, Javier. Gracias, Santi. La última intervención la va a hacer Wilmer. Entonces, por favor, ¿Me escuchan brevemente ahí? hace el comentario y cerramos con John Cerón, que va a hacer el cierre de la reunión. Wilmer, por ¿Me, favor, gracias. ¿Me escuchan? Sí. Sí, señor. Ok. Pues yo quería comentar 3 punticos ahí pequeñitos en lo que alcancé a escuchar. Pues yo creo que esto es difícil para todos. Y digamos que con la profe Pilar yo escuchaba que en las regiones esto es difícil también acá. Yo me imagino en las periferias de las ciudades esto también es muy difícil. Gente que no tiene acceso a internet, gente que es muy pobre. Entonces digamos que ahí para pensarlo también. Lo primero que deberíamos de hacer nosotros es reconocer que no sabemos cómo atender esta contingencia. Yo creo que es importantísimo reconocer que no sabemos y debemos prepararnos. Pues digamos que esto es una oportunidad para esto. Digamos que yo lo estaba pensando, digamos que debemos de construir una comunidad de profesores para, digamos, tener estas conversaciones más de seguido. Digamos, esto no nos permitió hacerlo, pero digamos que esto se siga repitiendo, que esta comunidad de profesores no solo sea aquí en Bogotá, en la universidad, sino que se agrande. Yo creo que este es un sueño que, digamos, que es de la profe Olga inicialmente, pero digamos que esto lo ha permitido ver más claro. Entonces, yo creo que muchas gracias a los profes y muchas gracias por lo que han compartido, y hasta ahí, muchas gracias. Gracias, Wilmer. Cerramos, por favor, con John Cerón, que va a hacer el cierre de la reunión. Gracias. Bueno, buenas noches para todos. Agradeciéndole primeramente a los panelistas por su tiempo y espacio que nos dieron, y brindar todos sus conocimientos que nos ampliaron nuestro quehacer docente. Igual que en el chat varios profesores realizaron esta consulta y nos enriquecemos todos. Como cierre, perdón, antes de cerrar, le quisiera dar la palabra de un minutico a cada profe para que nos regalara la despedida y el cierre y terminar con las conclusiones. Entonces, bueno, profe Olga, si quiere comenzar, porfa. Bueno. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han tenido paciencia hasta esta hora de quedarse aquí. Por supuesto que este no es un tema fácil de tratar, no, es exactamente difícil. Por supuesto que en 2 horas no agotamos las discusiones que hay que dar con la profundidad y el rigor que se deben dar. Es apenas un brochazo de como
un sarpullido de cosas como para hacer, ay, hay que pensar sobre todas esas cosas, pero por supuesto que requiere mucho más rigor. Muchas de las cosas que uno dice a veces las dice, digamos, de manera rápida para poder avanzar, pero no son tan fáciles, ¿no? El tema de, por ejemplo, pensemos en positivo, no es tan simple, no es un simple hecho de, wow, seamos positivos, todo va bien. No es eso, es mucho más profundo que eso, pero por supuesto que requeriríamos más tiempito para profundizar, pero yo creo que a todos nos quedó como claro el mensaje de que tiene que ser esperanzador y de que no podemos dejarnos hundir por esto, más por el contrario, tiene que ser un motivo para salir adelante, para crear, para generar nuevos impactos, cosas antes nunca pensadas. Ese es el sueño. Muchas gracias a todos y que tengan feliz noche. Bien, agradecer las escuchas y las diferentes observaciones, las distintas preguntas. La humanidad nunca lo ha tenido todo. La humanidad siempre ha estado en carencia, excepto los trabajadores de Google o de Apple, que lo han tenido todo. Los demás han tenido que, o los de la Ferrari, los demás han tenido que ir a contrapelo y bajo distintas dificultades. Yo valoro enormemente el trabajo de los profesores. El trabajo de los profesores me parece fantástico, aún de los que llaman profesores deficientes en términos de transmitir el saber. Yo creo que ese binomio enseñanza-aprendizaje es un binomio que hay que trabajarlo con mayor seriedad, superar los estados de ánimo emocionales para darnos cuenta cuáles son los estados de ánimo intelectuales que queremos abordar. Digamos que una primera charla de esta es la que hoy tenemos. La mayoría estamos como en la emocionalidad, en una emocionalidad profunda, y bajo esa emocionalidad manifestamos. Creo que la tarea que le sigue al grupo, si es que se puede hablar de tareas, porque los profesores son felices, somos felices dejando tareas, más que tareas, como el desafío es saltar a estados de ánimo intelectual, es decir, bajo qué estados intelectuales quiero movilizar ciertos espacios, sabiendo lo que tengo y sabiendo lo que me falta, sabiendo, coincido que al Estado, que a todos los sectores hay que tensionarlos, hay que tensionar la formación política, hay que hacerla, pero no coincido con la formación política de las ultraizquierdas, no me parecen innecesarias que uno tenga que aprenderse toda la biografía de Chávez o toda la biografía para hablar del libro de 1984, El Gran Hermano, que uno tenga que aprenderse toda la vida de sus dirigentes políticos. Me parece que esa no es la formación política que nos están proponiendo. Aquí nos están proponiendo una formación política que podamos interaccionar en la realidad, y ahí es donde las maestrías y ahí es donde los doctorados son altamente deficientes en Colombia, son altamente deficientes, porque ahí tiene que haber una formación para incidir en la realidad, para poder gestar políticas públicas, para poder gestar otros espacios distintos, y es necesaria la formación política. Y me acuerdo de Nicolás de Cusa en La docta ignorancia. Debemos ser conscientes que es lo que ignoramos, y todos ignoramos muchas cosas. Entiendo perfectamente a los profesores que no quieren WhatsApp, entiendo perfectamente a los profesores que no quieren estos medios digitales de información. Los entendemos perfectamente, y si ellos no quieren estar por acá, pues va a haber que buscarles otros medios, otras instancias distintas u otras personas que hagan esa labor, porque estamos en los momentos que estamos, pero entiendo perfectamente eso. Y me asustan estos medios por la premura. Somos sociedades muy apresuradas. Queremos que el estudiante entienda lo que tarda años en entenderse. Queremos, la institución es feliz sacando fotos innecesarias. Si usted quiere saber que es un profesor colombiano cuando uno está fuera del país, creo que perdimos. Se cayó el internet. Creo que al profe Miguel se le cayó la conexión. Entonces, John Cerón, porfa. Sí, hace el cierre, porfa, gracias.
Bueno, dándole a todos las gracias de nuevo por estar acá, como dice la profe, hasta esta hora no, pero a mi parecer fue muy enriquecedor. Así como las grandes conclusiones, pues me quedan los cambios de paradigma que la Academia de Sociedad han solicitado en los últimos años, y la profe Olga habla de dos pareceres, de lo que queremos y hablamos y de lo que de verdad hacemos en la escuela, en diferentes medios. Me queda también cómo debemos dar desafíos a los estudiantes y hacia nosotros mismos, cómo reaprender y aprender de nuevo a dar esas clases que nosotros damos y que estamos, como dice la profe Olga, con algunos docentes acostumbrados a tablero. Si no es con el tablero no podemos. Entonces también debemos ahí hacer la reflexión docente. Me quedo también con el cambio de paradigma. Como harán nuestros dos profesores, el cambio de paradigma es transformar, es hacer un cambio. Cuando se hagan esos cambios directamente del maestro, es allí donde se genera una verdadera conciencia y pueda transformar eso, como dice la profesora Olga. El poema donde el profesor Miguel dice, allí donde crece el peligro, crecerá también lo que salva. Y creo que en estos momentos y nosotros como un grupo que salió de pensarnos algo que para reflexionar podemos hacer grandes cosas a través de la educación. Cómo repensamos la educación para ser felices, para que ellos sean felices, para que sean consecuentes en la clase, como dice el profe Miguel. También hay que dar exceso de información para aumentar las angustias, toda esa información que llega a los estudiantes, a nosotros mismos y a nuestros familiares, y cómo de allí se desprenden algunas cosas interesantes también en nuestros núcleos familiares y nuestros alrededores. Y una palabra muy bonita que me queda, profe Miguel, es: un mundo sin maestros no es posible. De allí, como todos somos docentes, un mundo sin maestros no lo imaginamos, porque es allí donde debemos hacer el cambio, como dice la profe Olga, y cada uno hacer ese pequeño cambio al interior de la reflexión docente para llevar al aula. De mi parte, además, es agradecerles a todos por esta hora y profe Javier, para que nos ayudes ahí con el cierre, por favor. Muchas gracias a todos por haber asistido. Me uno al cierre que hace John Cerón, en el sentido de hacer un grupo muy organizado, un tipo de reflexiones que son muy, muy pertinentes e importantes, y la idea es seguir haciendo este tipo de ejercicios, pase o no pase la pandemia, ¿sí? Entonces, muchas gracias por la asistencia, y por redes sociales igual seguimos invitando a este tipo de ejercicios. Muchas gracias a todos. Buenas noches.